Habla con un amigo que sabe muchísimo de lo que está sucediendo. Vio que ayer la presidenta dijo que su hija estaba embarazada. Sí. Y está embarazada de un hijo de un ex montonero. Vaca Narvaja. De Vaca Narvaja. Sí, uno de los fundadores de Sí, Montonero, junto con Firmenich y Galimberti, creo. Él me lo va a explicar mejor. Yo era muy chico en esa época. Creo que se festeja ahora el 24 de marzo. Se festeja, no sé qué se festeja, pero bueno, se festeja, en fin, algo que realmente no se tendría que festejar. Sí tendríamos que meditarlo para que nunca más ocurriera. Y para que nunca más ellos vuelvan a hacer lo que hicieron, para que unos militares hagan lo que hicieron, ¿sí? Pero está el señor Arturo Cirilo Larraure del otro lado. Buenos días, Arturo, ¿cómo estás? Héctor Díaz te saluda. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días, ¿cómo estás? Creo que me expresé bien, no sé si me escuchaste. Sí, te escuché. Agregaría a Roberto Perdía dentro del grupo de fundadores, ¿no es cierto? A Fernando Abal Medina, también tío de Juan Manuel, que bueno, ahora ha reemplazado a Aníbal Fernández en el Congreso. Sí, efectivamente, Fernando Vaca Narvaja pertenece al grupo fundador de Montoneros y bueno, estuvo preso en el año 72 en la cárcel de Trelew y es uno de los terroristas que se fuga junto a Santucho y Gorriarán Merlo y otros más del penal. Lo están esperando con un avión y van a Chile, al Chile de Allende. Bueno, la familia Vaca Narvaja es muy conocida porque, bueno, lamentablemente hay muchos nombres dentro del gobierno, ¿no? No solo este muchacho que es muy joven, Camilo, que tiene 29 años, sino Patricia, hermana de Fernando, e hija también de Hugo. Eran 12 hermanos. El padre se dedicaba a la política, fue ministro del Interior. El padre Hugo Vaca Narvaja, fue ministro del Interior de Frondizi. Pero bueno, son datos para tener en cuenta en esta Argentina donde existe el famoso nepotismo. Es decir, llegan a los distintos puestos por ser familiares y amigos, no por concursos ni nada por el estilo, ¿no? Fernando Vaca Narvaja fue un sangriento terrorista que, entre otros asesinatos, tiene en su cuenta los 9 policías y el matrimonio que pasaba accidentalmente por la calle Rawson en la ciudad de Rosario, el atentado montonero más grande, donde Fernando se había especializado en el tema de fabricar bombas que hicieron explotar un artefacto explosivo y muere esta gente, ¿no? Acá estoy viendo una foto que mandaste en el Facebook donde lo ves a Humberto Ortega, Víctor Tirado y el comandante Mario Eugenio Firmenich, el comandante Fernando Vaca Narvaja, sandinistas y montonero, así que todos mezclados. Hoy la mayoría de estas personas siguen estando en las sombras. ¿Cómo ves y cómo recordás aquel 24 de marzo del 76? Bueno, el 24 de marzo del 76 fue impulsado por gran parte de la ciudadanía hacia el golpe. Los militares cometieron el error
de hacerlo, sinceramente. Es como ahora, digamos, que hay tantos que hablan de golpistas. Es decir, la democracia se debe acabar, los fatídicos gobiernos se deben acabar, y bueno, y el pueblo debería en las urnas elegir nuevamente un mejor destino, ¿no es cierto? Ese 24 de marzo no tendrían los militares que haber llegado al poder, porque, digamos, deberían haber seguido con la lucha antisubversiva, porque los decretos del 75 los habían avalado para aniquilar el terrorismo, ¿no? Que había sido firmado por Luder eso, ¿no? Por Luder y otros tantos. Vivos creo que está Rukauf. Rukauf también, claro. La semana próxima va a declarar, después de tantos años, en la causa de mi padre. Tantos años que estoy tratando de que Rukauf declare, ¿no es cierto? Como declaró Cafiero en su momento, y fue muy importante porque son piezas claves para entender la historia argentina sangrienta, ¿no? Yo les comentaba la vez pasada a unos jóvenes que miren la película La Ola. Fue muy famosa y fue un experimento que se hace en España, si mal no recuerdo, donde cómo se les puede lavar la cabeza a los jóvenes. Entonces, cuando uno piensa en la cámpora, hay tantos muchachos, tantos jóvenes, o tantos jóvenes del 70, porque otra de las cosas que se les indica a Fernando Vaca Narvaja es haber sido el promotor de la contraofensiva del 79, donde inclusive pareciera ser que hay un pacto muy por izquierda con Macera, asegurándoles que podían volver. Macera quería llegar al poder, digamos, pensando que iba a ser otro Perón. Esto lo escribe muy bien, lo relata muy bien Carlos Manfroni en su libro Montoneros, los soldados de Macera. Y bueno, y Fernando Vaca Narvaja, que regresa al país cuando ya las cosas están calmas, manda a un montón de pibes, a un montón de jóvenes a la muerte directamente. Entonces yo por eso digo La Ola, cuidado, la cámpora, porque con lo de Nisman hemos regresado a que podían matar, y que mataron, ¿no es cierto? Porque hasta ahora creíamos que mentían, que robaban, y a la gente mucho no le importaba, pero ahora, guarda, mataron, ¿no es cierto? Y mataron a un fiscal de la Nación, como también, y acá vamos un poquito para atrás, en el año 72, un juez de la Nación, Jorge Quiroga, era quien iba al penal de Trelew para ver esos que habían sido juzgados y condenados, porque los querían liberar, los trataban de presos políticos, y en realidad habían sido tremendos terroristas que habían producido homicidios, masacres. Ese juez Quiroga en el año 74, después un 28 de abril es asesinado. Entonces, lo de Nisman retrotrae a que la justicia de la Argentina ha sido otra vez atacada por el terrorismo, y acá hay que hacer el paralelismo que tiene con el 70 y además la relación que hay entre Irán, Venezuela y Argentina. Se habla mucho de la famosa bomba de uranio, bomba atómica con el uranio enriquecido, que aparentemente Argentina se lo habría dado a los iraníes, y que eso formaría parte del pacto secreto, que es lo que iba a denunciar Nisman, y aparentemente por eso
es asesinado. Arturo, hoy, estoy con María Alejandra que te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? María Alejandra. Hola Arturo, buenos días. ¿Qué tal, María Alejandra? Bien Arturo. Usted recién se refirió a que Vaca Narvaja hizo un pacto con Macera, ¿entendí bien? Exacto. Pero ese pacto, ¿en qué consistía? O sea, Vaca Narvaja, ¿qué pretendía? ¿Apoyar a Macera para que llegara al gobierno? ¿Ese fue el pacto? Exactamente. Uh-huh. Era un pacto muy por debajo, sí. Porque Montoneros nunca dejó de merodear por los temas políticos. Es más, cuando viene Perón, Perón le da varias gobernaciones, como en la época de Cámpora, tienen varias gobernaciones. Pero discúlpeme Arturo, pero sí. Perón dijo desde Casa de Gobierno que los montoneros no eran peronistas. Bueno, pero eso lo dice después. Uh-huh. Pero en esa negociación anterior, sí. lo que es importante es entender que Montoneros era un grupo armado político, con un brazo político. Tal cual. Donde había parte política y donde había parte directamente que llevaban los fierros. Uh-huh, es verdad. Entonces, cuando uno descubre que había, por ejemplo, 5 gobernaciones, entre ellas la de Videgain, entre ellas la de Obregón Cano, en Córdoba, de donde es oriunda la familia Vaca Narvaja, sí. Comienza a entender las relaciones, digamos, de los montoneros con el poder. Ellos, o sea, lo que siempre buscaron es estar dentro del poder y poder dirigir para hacer la famosa revolución que ellos vienen intentando hacer desde el año 70, ¿no es cierto? Una revolución socialista, hoy yo le diría al estilo más Gramsci, con avances y retrocesos. Pero bueno, Macera también era un elemento que él quería llegar, Macera se consideraba el nuevo Perón, quería totalmente el poder y como Perón en su momento iba a ser de alguna manera empujado y salvaguardado con el grupo de montoneros, ¿no? Uh-huh. Arturo... Lamentablemente esto que estamos viviendo es más de lo mismo. Arturo, este chico es asesor en el Congreso y gana 33.000 pesos. Con 29 años y sin estar recibido, aparentemente. Así estamos, Pero además, si uno lo ve, hay un grupo populista que se va a presentar a las elecciones de España, que se llama Podemos, y si ustedes ven las fotos, el asesor para la campaña de Podemos, un muchacho también jovencito, sí, Antiojito, que está con él, y bueno, y tienen todas las mismas, los mismos comportamientos de Venezuela, de tantos países latinoamericanos que creen que están haciendo la famosa revolución, por eso hablan del socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto? Donde cada vez, lamentablemente, los que conocemos un poco la historia argentina y trabajamos en esta hermosa tierra, vemos que cada vez hay más pobres. Y en realidad, entonces, ¿qué nos vienen a hablar de revolución donde cada vez va a haber menos pobres? Y cada vez hay más pobres, cada vez hay más inseguridad. Es decir, la pregunta que yo les hago y que se tienen que hacer tantos es, ¿para esto asesinaron a tanta gente en el 70? Porque las víctimas del terrorismo, ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, fueron cerca de 18.000 víctimas directas del terrorismo, entre atentados, heridos, muertos. Entonces la pregunta es, ¿para esto querían el poder? ¿Para esto querían hacer la revolución? Mataron tanta gente y tuvieron el poder durante 12 años ahora. ¿Y esto es lo que están dejando? Un país devastado.
Un país totalmente devastado. Un país de más. Arturo, van a hacer un debate que nos debemos sobre la violencia durante los años 70. ¿Dónde va a estar? Elisa Carrió, Graciela Fernández Meijide, la doctora Victoria Villarruel y usted. Exacto, esto va a ser el 10 de abril a las 19 horas. Lamento decirles que está todo agotado. Y que está todo agotado, que todos los lugares están agotados, pero que se va a hacer se va a poder ver por internet. Es decir, por un lado lamento que esté agotado, pero por el otro lado, a 4 o 5 días que lo hemos difundido por las redes sociales, es impresionante la convocatoria. Yo creo que es importante hablar con la verdad sobre el 70, como estamos intentando hacer. Yo con mi verdad y otras personas con su verdad, que no necesariamente es la verdad, porque yo siempre pido disculpas por si mi verdad hiere a otras personas, pero es mi verdad, ¿no es cierto? Como los otros tienen sus otras verdades. Es importante entonces con madurez, porque del secuestro y asesinato de mi padre se van a cumplir ahora, digamos, del secuestro ya se cumplieron 40 años y ahora el 23 de agosto del 2015 se van a cumplir 40 años. 40 también. años, mirá. ¿Y ahora va a declarar Rucauf? ¿Recién ahora declara Rucauf sobre esta causa? Bueno, por eso yo digo, y le digo una cosa más, Juan Murray, que ahora está como fiscal general en reemplazo de Nisman, por eso yo asocio mucho lo de Nisman, fue quien puso palos en la rueda permanentemente para que la causa de mi padre no pudiera avanzar. Es decir, perteneciente al grupo de la Cámpora, este joven fiscal, bueno, se encargó de que la causa de mi padre no avanzara, y entonces, bueno, ahora dejó ese cargo, va a un cargo indudablemente mucho mejor para él, pero bueno, yo no sé si la causa de Nisman va a avanzar, o la van a mezclar, la van a confundir, van a seguir hablando del suicidio, como también intentaron hacernos creer que mi padre se había suicidado, y después tuvimos nuevamente que una de las cosas que impulsé primeramente en la causa de mi padre fue que convocar a los peritos para que demostraran que él no se había suicidado, y encontraron algo que nosotros en su momento no habíamos percibido, que era que tenía en sangre 3,49 gramos por mililitro, que es una locura realmente. Qué locura, es coma alcohólico, ¿no es cierto? Y eso lo determinaron los peritos en la causa de mi padre, cuando al principio avanzaba tan rápido y después lograron frenarla, ¿no? Pero bueno, esta es la situación y la historia argentina, por eso yo digo que el debate que vamos a dar tiene que ser un debate sincero. Graciela Fernández Meijide lamentablemente perdió uno de sus hijos, y yo siempre digo, y esto es muy importante, Graciela Fernández Meijide tendría que preguntarle a Fernando Vaca Narvaja por qué mandó tantos jóvenes a la muerte, porque de eso se lo acusa, lo acusaron inclusive ellos mismos, como a Firmenich, ¿no es cierto? Qué locura mandar a la muerte, como decía Ley, ¿no es cierto? Él lloraba porque pensaba cuántos jóvenes los mandaron a la muerte. ¿Cómo podían pensar que le iban a ganar una guerra a un ejército totalmente regular como era el ejército argentino, con 130.000 hombres, apenas un grupo, supongamos, de 10.000 hombres? No, imposible. Era imposible. Imposible. Arturo, te hago una preguntita para ir cerrando la nota. Sé que estás en la ruta, paraste un ratito para charlar con nosotros. Sí, así es. Yo lo que te preguntaba era lo siguiente. ¿Vaca Narvaja está de asesor o de ministro no sé en dónde? En Río Negro, creo, ¿puede ser? Sí. Ese era el último puesto que le habían dado, ministro, creo, de Obras Públicas, de allá de Río Negro. En realidad, también pueden ver un hermano de Fernando, fue nombrado juez federal en Córdoba.
y todos están, digamos, con el tema, ellos se dicen con las causas de derechos humanos, y una de las cosas que hemos hablado con Graciela Fernández de Meijide, que a una persona no puede tener 359 causas, digamos, no le pueden dar 7 cadenas perpetuas, eso es una locura, y además deben cumplir lo que dictamina la ley, que a los 70 años deberían tener todos prisión domiciliaria, ¿no? Pero bueno, la ley es para algunos sí y para otros no. Para las víctimas del terrorismo no existe ley, no existen delitos de lesa humanidad, no existen crímenes de guerra, no existe nada. Las causas que hace 40 años están, como la de Rucci y tantas otras, como el capitán Viola y su hijita María Cristina, como de Paula Lambruschini, y bueno, no avanzan, no pasa absolutamente nada, no hay ningún fiscal ni juez que las impulse. Dios quiera que con el próximo gobierno esto empiece a funcionar de otra manera, ¿no? Para que realmente esta gente tenga, o sea, los argentinos tengamos justicia y esta gente no vuelva a aparecer, no desaparecer, no vuelva a aparecer en el ámbito político para hacer tanto daño, ¿sí? Arturo, yo creo que sí, porque si realmente hubieran aprendido algo, no estaríamos como estamos. Bueno, los argentinos nos merecemos poder aprender de esto, ¿no, María Alejandra? La soberbia no les permite aprender. Son soberbios, no les permite aprender. Pero aparte de leyes, hay que tener justicia. O sea, porque las leyes están, pero uno lo que quiere es justicia. Justicia para Arturo, para todos estos casos. Si no se hace justicia, es imposible avanzar. Arturo, te mando un abrazo y prometo, si se puede en algún momento conseguir algún contacto con la señora Fernández Meijide para poder charlar un rato con ella, sería muy bueno. Si se puede, si no, buscaremos por otro lado. Arturo, te mando un abrazo grande. Dios te bendiga. De mi parte voy a hacer todas las gestiones que pueda, inclusive con Elisa Carrió, que también es una voz que conoce mucho el tema y que prometió de alguna manera tratar de equilibrar la balanza tan desequilibrada que tenemos las víctimas del terror. Le mando un abrazo, Arturo, Dios te bendiga. Abrazo grande. Gracias, Hasta luego.